Pero vamos a Nehemías capítulo 1, los versículos donde nos quedamos el domingo. Yo les dije que yo puedo predicar todo el año de Nehemías. No se me agota, no se me agotan lo que la Biblia enseña. Nehemías capítulo 1, versículo 5. Solo quiero que mire el versículo 5. Tengo aquí hasta el capítulo 2, pero no sabemos si vamos a terminarlo todo. Nehemías capítulo 1, versículo 5. Dice de la siguiente manera: y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Solo agarré esa frase: la misericordia a los que le aman. La misericordia a los que le aman. ¿Ve esa frase? La misericordia a los que le aman. Este libro de Nehemías estuvimos viendo el domingo los primeros 4 versículos donde Nehemías se sentó y lloró. Mirábamos a un hombre que se conmovía al ver la necesidad de las personas, al ver la necesidad en la obra de Dios. Ahora vamos a ver la continuación de esto. Y Nehemías está haciendo un énfasis en este versículo 5 que me llama la atención: la misericordia a los que te aman. Misericordia, la misericordia a los que te aman. Va a ver usted cómo Nehemías ama al Señor. ¿Por qué digo que cómo Nehemías ama al Señor? Usted y yo miramos en este capítulo de Nehemías solamente lo extraordinario. Y lo extraordinario que usted va a ver es la construcción de los muros. Pero para que esos muros sean construidos, necesitamos otra cosa: acercarnos más a Dios. Mientras la persona no se acerca a Dios, no podemos nosotros construir algo para el Señor que sea duradero. Y Nehemías está haciendo un énfasis en este versículo 5 que me llama la atención: y la misericordia a los que te aman. Me llama bastante la atención. Primero miremos en este versículo 5 el contenido de la oración de Nehemías. Mira el contenido de la oración de Nehemías, cómo comienza Nehemías hablando, exaltando al Señor en ese versículo 5. Y dijo, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande, temible. Empieza exaltando el nombre del Señor. Esa frase, temible, es un nombre que no me gusta que se le dé a ningún hombre. Usted le puede decir a algún hombre, dígame usted que sí o no. ¿Usted le diría a algún hombre temible? Se ha dicho muchas veces. Se le ha dicho, ahí viene el temible. Temible, porque es malo. Diga. Porque ha sido malo quizás. Temible. Mire, ¿sabe qué significa temible? Reverendo. Cuando usted le dice, va a pasar el reverendo a enseñarnos, eso está diciendo el temible. Y está haciendo una comparación con el Dios de los cielos. El término temible es referente para nuestro Dios. No entiendo por qué dentro de la iglesia les encantan los títulos. ¿Por qué dentro de la iglesia del Señor, la iglesia verdadera, la que Cristo murió por ella en la cruz del Calvario,
a nosotros nos encantan los títulos. Explíqueme usted, ¿por qué nos gustan tanto los títulos? Nos gusta sentirnos grande delante de los demás, pero delante de los ojos del Señor todos somos iguales. Todos somos iguales delante del Señor. Versículo 6. Mire la oración que Nehemías va a hacer delante del Señor. Vea esto y entienda lo que aparece acá. Está ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Nehemías no había salido cuando fue cautivo Israel. Nehemías probablemente nace en el cautiverio, nace fuera de Israel, pero él entiende perfectamente algo, que todos somos pecadores delante del Señor. Por eso Dios no puede utilizar a nadie, porque siempre sentimos y creemos que no somos pecadores. Se lo explico. A veces el predicador, el que está dentro de este lugar, dice: yo ando bien con el Señor. Pero el que dice que no ha pecado hacia Dios, mentiroso. Si un día usted dice: yo ando bien con el Señor, está haciendo al Señor mentiroso. Diariamente estamos pecando. Diariamente tenemos que confesar nuestro pecado delante de Dios. Cuando alguien peca dentro de la iglesia, nosotros decimos: el hermano ha pecado. Pero Dios no lo ve de esa manera. Dios dice: Israel ha pecado. Cuando Acán toma un lingote y un manto babilónico, cuando llega Josué a conquistar Jericó, Dios resalta y dice: Israel ha pecado, y solamente un hombre había pecado. Cuando la iglesia peca a alguien, no solamente la iglesia peca, una persona ha pecado, hemos pecado, pero nosotros decimos: aquel pecó. Y la enseñanza bíblica es contraria a lo que nosotros miramos en las Escrituras. Hemos pecado, y el dolor debe de ser mutuamente. Así como aquel se duele, todos tenemos que dolernos, nos tiene que doler el pecado. Nehemías dice esa expresión: hemos pecado todos. Por eso el Señor a veces no puede utilizar a la persona, porque creemos que andamos al 100% y no confesamos pecados delante del Señor. Nehemías nos está dando una cátedra de esta frase que les estoy diciendo: la misericordia a los que te aman, a los que le aman. Si usted ama al Señor, ¿quién ama a su esposo? Las hermanas. Él se atiende, los hermanos también. A veces decimos: no, por mi esposa, no, yo no hago nada por mi esposa. Yo lo que yo hago tiene que ser porque amo al Señor. Tu esposa no te mira todos los días. El Señor sí te mira todos los días. A tu esposa tú le puedes mentir, al Señor no le puedes mentir. Lo que tú haces o yo hago, lo hago para el Señor. Métase eso en la cabeza, que usted ama al Señor. Y si usted ama al Señor, va a amar lo demás.
Mientras no ame al Señor, usted no va a hacer lo demás. Fidelidad o lo que venga, no va a hacer. Nehemías nos está dando una carta. Yo no sé si vamos a terminar todo esto. Ya van como 10 minutos. Qué rápido. Y bien, chicas. No sé si lo vamos a terminar, pero es una extensión tan amplia este libro de Nehemías que me llamó bastante la atención. Versículos 7 y 8. Vea si no pasa así con la iglesia cuando ha pecado. El versículo 7. En extremo nos hemos corrompido contra ti y nos hemos guardado y no hemos guardado los mandamientos, estatutos, preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Era la promesa, era lo que el Señor había dicho: si Israel peca, yo lo dispersaré por los pueblos. El lugar de reposo para algunos era la tierra de Israel, Canaán, aunque había otro reposo. Y para nosotros el reposo es Jesucristo. Pero ellos ya no iban a tener esa entrada, no iban a estar en esa tierra, sino que el Señor los iba a esparcir para otros lados. Eso es lo que está enseñando, que el pecado lo que va a hacer es división, separación. Y lo que mata a la iglesia es el pecado. Cuando hay pecado dentro de la iglesia, ¿qué hace la iglesia? Los hermanos se separan. Se van. Ya se habían 100, quedan 80. Ya se habían 80, quedan 30. Ya se habían 30, quedan 20, quedan 5 y solo quedan. ¿Está entendiendo? Israel, ese pecado de Israel lo que hacía era que Israel quedara fuera. Pero ahí estaba la misericordia de Dios también. El pecado es lo que hace la división, y a veces hablamos de una división entre hermanos, que pleitos y todo. No, la división a veces es que nos estamos separando del cuerpo de Cristo, separando, alejados del Señor. Somos un solo cuerpo, sí, claro, pero el pecado, eso es lo que nos hace a nosotros. Ya el que cantaba ya no está, ya el que servía ya no está, ya el que oraba ya no está, ya el que enseñaba o predicaba ya no está. Nehemías está recordando el pecado, cómo había alejado al pueblo de Dios, y nos lo está enseñando. Versículo 9 hasta el versículo 10. ¿Qué pasa cuando vuelven? Cuando reconocen que han pecado. Versículo 10, 9 y 10. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta los extremos de los cielos, y ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Ve que como a veces a Israel el Señor, cuando ellos recapacitaron, volvieron a unirse. ¿Qué pasa con las iglesias? Vuelven nuevamente a unirse, porque el Señor lo que quiere es santidad. Quiere que le sirvamos de verdad. Entonces, esa es la primera ocasión. Versículo siguiente. Vea lo que dice el Nehemías en su oración. Estamos viendo la oración de Nehemías. Verso 11. Te ruego, oh Jehová, está ahora atento tu oído a la oración de tu siervo, a la oración de tus siervos, porque no solo él oraba, habían varios, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo
y dale gracia delante de aquel varón. Aquel varón es el rey. Es al rey. Porque yo servía de copero al rey. ¿Sabe? Nehemías tenía un buen puesto como copero. Era como una especie de guardaespaldas. Él era el que le probaba el vino y la comida al rey. Si Nehemías empezaba como dicen acá, a petatear, entonces el rey ya no comía. Lo que hacía el rey, tráiganme otro copero, sáquenme a este. Era una especie de guardaespaldas, era el que moría primero. El guardaespaldas lo que hace hoy en día es el que pone el pecho por su jefe. Pero Nehemías era un guardaespaldas. Este Nehemías era el copero del rey, tenía un buen puesto, ganaba bien, estaba cerca del rey. Él tenía que estar siempre sonriente, él tenía que estar siempre alegre delante del rey. Capítulo 2. Vea lo que dice el capítulo 2, la oración contestada. Primero la oración de Nehemías, ahora la oración contestada. Yo creo que aquí nos vamos a detener. Nehemías pasó desde el mes de Kisleu, capítulo 1, lo aparece ahí, que es un mes aproximadamente de diciembre, hasta el mes de Nisan, que es un mes de abril. ¿Pasaron cuántos meses? 4 meses para que Dios contestara esa petición. Y Dios no le había contestado todavía, y Nehemías oraba día y noche. Versículo 1, sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, solo quiero que note una cosa aquí. La tristeza de Nehemías y lo del vino. Vamos a ver si usted qué entiende con lo del vino. Antiguamente muchos utilizaban el vino. El rey utilizaba el vino, ¿sabe usted para qué? Para alegrarse. Hoy en día la gente utiliza el vino también para alegrarse. Pero esa alegría es momentánea. Mientras esté el afecto del vino, eso desaparece. Y si quiere más alegría, otro trago de vino, pero al final hay dolor, hay malestar, hay incomodidad. Antiguamente, vamos con los que dicen que es bueno tomar vino. Antiguamente, sí, yo sé que en 1 Timoteo 5:23 Pablo le dice, no tomes agua, sino que toma un poco, dice, un poco, no dice, un octavo, ni una botella, un poco de vino para tu estómago. Dice, para tu estómago. Si usted es curioso y quiere leer Nehemías capítulo 5, cuando se está hablando acerca del libro de la ley, en ese momento ellos lloraron, se entristecieron. Cuando estaba Esdras, el escriba, estaba hablando acerca del libro de la ley, ellos se conmovieron con la palabra, lloraron. Y se les dice, no lloren, alégrense, porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Y usted va a encontrar en ese capítulo 5 que hay un momento de que los mandan a consumir vino para que se alegren. Y usted va a decir, pero yo, ¿por qué no me puedo alegrar? Ahora le voy a explicar, chiquito. Y usted dice, sí, antiguamente la persona consumía vino para alegrarse. Hoy en día el cristiano no está permitido alegrarse de esa manera. Y le voy a dar texto bíblico.
Ni se lo voy a buscar porque usted ya se lo sabe de memoria. ¿Cómo? La Biblia dice, antes ellos se alegraban porque no tenían al Espíritu Santo. No era cualquier persona que el Espíritu Santo llegaba y descendía en él. Oiga esto porque no se lo voy a repetir 2 veces. No era el Espíritu Santo que llegaba en cualquier persona cada rato y descendía en él y volvía. No, era en casos especiales. El que iba a llevar un mensaje descendía y se iba. Los demás no. Entonces, algunos para tener alegría consumían vino. ¿Me está entendiendo? Consumían vino. Ahora, si usted mira el escrito de Pablo, cuando dice no, dice no os embriaguéis con vino, en la cual hay desilusión. Ya no es como antes que consumían vino para alegrarse. Ahora, sed llenos del Espíritu Santo. Por eso el cristiano ya no consume vino, porque ahora somos llenos del Espíritu Santo. Ahora nos gozamos por medio del Espíritu Santo. Ya no necesitábamos el vino para alegrar. Ahora el Espíritu Santo es nuestro gozo. Hoy sí le entendieron. Ahora yo, por eso me dice alguno, el vinito, no. Bíblicamente, no, dice Pablo, no os embriaguéis con vino. Y esta es una continuación de cómo la Biblia nos va agarrando los cabos desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento y nosotros vamos, así es que así es. A ver, ¿quién me dice algo más? ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Qué da? Gozo, paz, y no momentáneo. ¿Me entiende? Entonces, eso era lo que tengo que decirles con relación al vino, porque aparece el término vino acá, que algunos pueden decir, hay que seguir. No. Pablo ya dice, no al vino, ni a la caguama, ni al guaro, ni a nada. ¿Qué es eso de guaro? El alcohol, ni bacardí, ni chivo abrigo, ni nada de eso. No. ¿Entienden? ¿Estamos de acuerdo con lo que la Biblia enseña? Sí, ¿verdad? Ahora, el tiempo para mí ya está concluyendo. Solamente lo vamos a dejar allí, versículo 2. Mire, acá hay una cosa que usted saca, y yo saco mucho de acá. Y hay muchas cosas que tenemos que hacerlo. Aquí es donde se cumple lo que la Biblia enseña de Daniel capítulo 9, de las semanas, de las 70 semanas. Aquí en este capítulo 2, ahí lo menciona cuando se da la orden de la construcción, cuando se da la orden. Entonces relaciónelo usted, mírelo Daniel capítulo 9 y mire este capítulo despacio, vaya leyéndolo en su casa y les queda de tarea. Cuando usted llega al capítulo 3 se va a encontrar nombres, pero son familias que se encargaron de construir una cosa, el otro otra cosa, el otro otra cosa, y así sucesivamente. Vamos a dejarlo ahí en este capítulo 2. Si lo continuamos, hay mucho más que usted puede sacar de este capítulo 2. Yo casi no me gusta agarrar mucho así porque mucho me voy a extender mucho, pero lo dejamos para luego, para otro día, que podamos seguir estudiándolo juntamente con ustedes. Hermanos, la misericordia a los que le aman. Y nosotros miramos aquí cómo la misericordia de Dios estuvo con Nehemías, que el rey le dice, ¿en qué quieres que te ayude? Y mire, más adelante usted se va a dar cuenta, si lo volvemos a leer, se lo voy a adelantar. Nehemías y Esdras son contemporáneos. Nehemías le pide ayuda al rey. Necesito esto, permíteme esto. Pero Esdras no. Esdras no le pide ayuda al rey.
Dice que él no le pidió al rey por temor, por miedo, para que el rey supiera de que era Dios quien le estaba proveyendo. Y él dijo, no le pido ayuda al rey. ¿Qué viene con esto? Que no todo lo que alguien está haciendo allá va a servir para que usted tenga un crecimiento. O lo que yo estoy haciendo va a servir para que otra iglesia tenga un crecimiento. No. Ya Dios lo usa de acuerdo a su voluntad. No solo porque aquella iglesia está haciendo aquello, lo traigamos acá, creció, no va a crecer, usted no va a crecer con eso. O sea, es Dios quien da el crecimiento, no es la idea de aquel, sino que es Dios quien va a dar el crecimiento a su iglesia. Pero me gusta más estudio bíblico, comienza así, bien tranquilos. No sé, hermanos, si hay algún comentario con relación a esto.